Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, segundo seminario de Teoría Política Contemporánea, entre razón y religión, 10 años de debate Habermas-Ratzinger. Bienvenidos a la Universidad de La Sabana. Para nosotros es un gusto contar con la participación de todos ustedes. Las autoridades académicas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana les dan la bienvenida al segundo seminario de Teoría Política Contemporánea, entre razón y religión, 10 años de debate Habermas-Ratzinger, organizado por el Programa de Ciencias Políticas. Nos acompañan en la mesa directiva el doctor Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas; el doctor Iván Garzón Vallejo, director del Programa de Ciencias Políticas; el doctor Pablo Blanco, invitado de la Universidad de Navarra; el doctor Javier Aguirre, invitado de la Universidad Industrial de Santander. El orden del día es el siguiente. Primero, himno nacional de la República de Colombia. Segundo, saludos del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Tercero, presentación a cargo del doctor Iván Garzón Vallejo, Universidad de La Sabana. Cuarto, Habermas y Ratzinger, 10 años de diálogo, la fe cristiana al encuentro de la razón secular. Pablo Blanco, Universidad de Navarra. Quinto, misticismo, sociología y filosofía política de la religión, Jürgen Habermas, y sus diferentes miradas al fenómeno religioso. Javier Aguirre, Universidad Industrial de Santander. Sexto, espacio para preguntas. Séptimo, coffee break. Octavo, presentación del libro La religión en la razón pública de Iván Garzón Vallejo, a cargo de Ever Torregrosa, Universidad del Rosario, José Rodríguez Iturbe, Universidad de La Sabana. Noveno, fin de la. Primero, himno de la República de Colombia. Segundo, intervención del doctor Juan Fernando Córdoba, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Buenas tardes a todos.
una cordial bienvenida a quienes nos visitan hoy de otras universidades, de otros países, a los conferencistas especialmente. Es muy grato podernos encontrar con un motivo como el que nos reúne hoy, cuando uno ve el contexto en el que vivimos actualmente, en el que los debates relacionados con la religión, relacionados también con el papel del Estado, no se dan en estos contextos académicos, sino que se dan en las noticias crueles que vivíamos hace unos pocos días, viendo la decapitación de este periodista norteamericano en nombre de la religión, en nombre precisamente de unos argumentos y de unos programas y de estados relacionados con una religión. Seguramente los conferencistas pues van a ahondar mucho más, y ese es el propósito de este encuentro, en lo que fue el contenido de ese diálogo, de ese debate entre Habermas y el entonces cardenal Ratzinger. Yo quería llamar la atención sobre todo a lo que fue el escenario, el encuentro en el que se dio, precisamente un diálogo respetuoso desde distintas orillas, cada uno de ellos, pero siempre desde su libertad y desde sus posiciones, presentando unos argumentos académicos, filosóficos serios para defender esas distintas posiciones. Y eso pues está muy en línea de lo que es nuestro PEI, nuestro proyecto educativo institucional, que sobre todo favorece y abre los espacios para ese diálogo permanente entre todos. Si uno, por ejemplo, lee en nuestro proyecto educativo institucional, vemos dentro de la identidad una nota esencial que es ese encuentro interpersonal, dialógico, en la búsqueda de la verdad, dentro de un profundo respeto por la libertad de los demás. Y además, varios de los principios que se encuentran allí plasmados en nuestro proyecto educativo institucional dan cuenta de eso también. Esa articulación necesaria entre razón y fe, el diálogo permanente y el respeto por la discrepancia, y también la máxima apertura a la verdad sin restricciones derivadas de escuelas. Todo eso que está anotado en nuestro PEI seguramente se hace realidad cuando tenemos la posibilidad de asistir a estos espacios de discusión y de diálogo respetuoso sobre estas temáticas. Nuevamente darles la bienvenida, de antemano también felicitar al doctor Iván Garzón por la organización de este seminario y por lo que va a ser ahora la segunda parte de la presentación de su libro, que ya tendremos oportunidad de conocer más detalles. Nuevamente bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias. Tercero, presentación del doctor Iván Garzón Vallejo, director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Doctor en Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Realizó también estudios de filosofía. Actualmente es director del programa de Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana y profesor asociado en la misma universidad. Ha sido Visiting School in Missouri State University, ponente y profesor invitado de las universidades de Colombia y en el exterior. Autor de 3 libros, 23 artículos académicos, 14 capítulos de libros y 8 revisiones sobre temas de teoría política y filosofía del derecho en revistas indexadas. Colaborador frecuente del Espectador y El Colombiano. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia esta tarde. En los últimos años, particularmente en Europa, se hicieron frecuentes los debates públicos o las publicaciones entre creyentes y no creyentes. Algunos de ellos tuvieron por protagonistas a Carlo María Martini y Umberto Eco, Walter Casper y Peter Sloterdijk, Joseph Ratzinger y Pablo Flores de Arcaiz, y el que hoy nos ocupa, Joseph Ratzinger y Jürgen Habermas.
El propósito de estos ha sido tratar de encontrar puntos de encuentro entre la fe religiosa y la racionalidad secular o laica, motivados quizás por la mayor presencia de la religión en la política y por la respuesta militante, lo que John Gray llama el ateísmo evangélico, de sus detractores. Desde un punto de vista filosófico-político, podría aventurarse la hipótesis de que la reivindicación de los presupuestos morales en la vida pública suele estar asociado a una perspectiva religiosa. Ahora bien, tiene algo de especial el diálogo sostenido en Múnich hace 10 años por el teólogo Ratzinger y el filósofo Habermas. Si se tiene en cuenta que la temática del mismo giró en torno a los fundamentos premorales del Estado liberal, o dicho de otro modo, a la cuestión de si es posible encontrar una justificación ética que legitime al Estado, más allá del texto constitucional, la respuesta es afirmativa. Sin embargo, más allá de la temática, de cuya actualidad se ocuparán a continuación los profesores invitados, me parece que la vigencia de este debate está dado básicamente por su metodología, la cual podría resumirse como pensar desde la divergencia, potenciando las convergencias. Esta metodología es particularmente sugerente en el diálogo entre dos disciplinas, la teología y la filosofía, y dos perspectivas, la de un creyente y un agnóstico, cuya comunicabilidad ha sido minada por el secularismo y el tradicionalismo normativos. De allí que los sectores más intransigentes del universo de los creyentes y del universo de los agnósticos consideren que tal comunicabilidad solo es posible a costa de diluir la propia identidad y ceder en sus pretensiones hegemónicas. Desde esa perspectiva, que se revela como ideológica y gregaria, el diálogo entre personas que piensan tan diferente está precedido por la sospecha de una fingida tolerancia, o en el mejor de los casos, de acuerdos sin mayor sustancia, por lo cual carece de interés. Pero asumamos a modo de hipótesis que el diálogo entre un agnóstico y un creyente puede adquirir alguna de estas connotaciones, lo cual lo haría irrelevante. Si ello fuera así, el debate sostenido en la Academia Católica de Baviera hace 10 años sería excepcional en la obra de ambos autores, un episodio aislado que no tuvo continuidad alguna, o quizás un simple gesto de cordialidad entre dos viejos amigos. Sin embargo, no es así. Desde hace 10 años se puede verificar un elenco de textos que recogen la inspiración del debate que hoy nos reúne. En el caso de Habermas podrían citarse 7 trabajos orientados a discutir el rol de la religión en la esfera pública y el papel público de los creyentes en una sociedad post-secular y post-metafísica. Que actualmente el autor esté preparando una obra sistemática sobre estas cuestiones y que más de una decena de autores se hayan ocupado de preparar estudios sobre las mismas, pone de presente que la hipótesis de que el diálogo con Ratzinger no fue ni mucho menos un episodio accidental en la obra tardía del filósofo alemán. En el caso de Ratzinger, que como se recordará fue elegido en 2005 como Benedicto XVI, pueden mencionarse sus discursos en la Universidad de Ratisbona, en la Universidad Católica de América, el que no pudo leer en la Universidad de La Sapienza, el pronunciado en el Colegio de los Bernardinos de París y los pronunciados en el Bundestag, la Casa Blanca y Westminster Hall. Desde una perspectiva teológica y reconociendo el valor de la cultura secular, en todos ellos, Benedicto XVI abogó por ampliar los alcances de la racionalidad, de modo que ello condujera al planteamiento de preguntas éticas y religiosas que hicieran posible una mejor comprensión de los problemas contemporáneos. En síntesis, los textos habermasianos y ratzingerianos, publicados en el transcurso de estos 10 años, tienen la cualidad de haber estudiado los aspectos relativos a la dialéctica entre fe y razón, o entre racionalidad religiosa y racionalidad secular, poniendo de relieve aquellas cuestiones que contribuyen a una comprensión mutua y a un aprendizaje complementario. La base epistemológica del método de pensar desde la divergencia potenciando las convergencias reside en una comprensión problemática, ampliada y reflexiva de la racionalidad ilustrada. Es problemática porque si bien reconoce el potencial de la racionalidad
para comprender los alcances de la modernidad y formular propuestas a sus problemas, pone de presente que los dilemas suscitados por la tensión entre las tradiciones religiosas y la racionalidad secular están lejos de haber sido resueltos. Su carácter de ampliada lo otorga que el uso de la razón no se adscribe a una escuela de pensamiento específica, ni se hace eco de prejuicios que señalen desde el inicio de la indagación cuál será su arribo, y por lo tanto está abierta al aprendizaje tanto de las tradiciones religiosas como de la racionalidad secular. Al mismo tiempo, este método supone una hermenéutica de la racionalidad que se sitúa reflexivamente frente a la crítica ilustrada de la religión, que heredó un amplio sector de la filosofía y las ciencias sociales, y que se expresa en un secularismo normativo que hoy está bastante revaluado. Es decir, se trata de una forma de pensar la dialéctica entre la fe y la razón que desmitifica la idea según la cual la racionalidad instrumental es juez de la fe y que la religión es siempre preludio del bien y la verdad. Por lo anterior, a partir del reconocimiento de sus limitaciones extrínsecas, fe y razón aparecen como necesitadas de purificación y de un aprendizaje que tenga como resultado una disposición ética en la que creyentes y agnósticos se escuchen, se entiendan y cooperen recíprocamente. Pueden extraerse algunas lecciones del diálogo entre Habermas y Ratzinger para nuestra coyuntura local, o se trata de una discusión erudita y especializada entre quienes cultivan la filosofía política de la religión. Es casi de perogrullo advertir que la metodología de pensar desde la divergencia, potenciando las convergencias, tiene tácitas lecciones en un contexto político de creciente estigmatización y polarización ideológica como el que vivimos. La sociedad colombiana, como muchas sociedades modernas, vive una profunda fragmentación debido a la falta de consenso en torno a los fines, paz o justicia, que sus élites se proponen alcanzar en este momento de su historia. Dicho desacuerdo gira también en torno a los medios que se consideran pertinentes de emplear, negociación o solución militar. No obstante, la dimensión agonal de la política y el carácter binario del debate público, tan frecuentemente usufructuado por los políticos y los medios de comunicación, genera en los ciudadanos la errónea conciencia de que no es posible encontrar puntos de encuentro entre posiciones antagónicas. Ello conspira contra el compromiso, esencial a la convivencia política, y contra la moderación, imprescindible para formular matices en el debate político. Pero además, produce la perjudicial convicción para una democracia de que no es necesario escuchar, entender ni cooperar con el contradictorio ideológico. Por lo anterior, los conceptos de patriotismo constitucional, solidaridad ciudadana, virtudes políticas y límites al abuso del poder que fueron propuestos por el filósofo y el teólogo trascienden los tópicos de su discusión de hace 10 años y pueden ser el insumo teórico práctico de una sociedad civil cuyos resortes éticos se orientan al fortalecimiento de los vínculos de los ciudadanos entre sí y descompromiso con los asuntos públicos. El fortalecimiento de los resortes éticos de la sociedad civil permite afrontar los riesgos que trae consigo la ampliación de la esfera de influencia del mercado y la creciente dificultad para domesticar los excesos del poder político, en un contexto en el que el derecho se ha convertido en apéndice funcional de la controversia política, en el que se ambienta la imposición desde arriba de una verdad oficial sobre nuestro mayor drama como nación, en el que se estigmatiza la crítica, pues el César de turno se ha arrogado la facultad de representar exclusivamente el interés general, en el que las instituciones llamadas a ser contrapeso han sido colonizadas por ideologías e intereses particulares, y en el que los temas controversiales se resuelven con los consabidos tópicos de la corrección política, en la paradoja de ser una sociedad moderna solo en lo formal. El contexto descrito excede la coyuntura política,
pues ha ido desarrollando una forma mentis satisfecha con los tópicos y renuente al planteamiento de los metaproblemas. Por todo lo anterior, la lectura del debate Habermas-Ratzinger, 10 años después, puede contribuir a despertar un sentido crítico adormecido y a fomentar una disposición hacia el aprendizaje post-secular.